Ahora sí, estamos por arrancar. Buenas tardes a todos. Hay 300 personas en el Zoom. Soy Segundo Crafí, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. Estamos acá con Vicente Massot, Nicolás Márquez y Agustín Laje para presentar... Uy, se cayó Vicente. Se cayó Vicente. Bueno, mientras sigo presentando va a empezar Agustín a hablar. Con Vicente Massot, Agustín Laje y Nicolás Márquez para presentar el nuevo libro de Nicolás Márquez, llamado La Guerra Civil Argentina. Vamos a empezar viendo un video que es un tráiler avance del libro. Después voy a presentar a los oradores. Comenzará hablando Agustín Laje, después seguirá Vicente Massot y finalizará el autor del libro, Nicolás Márquez. Comparto el video. Rodolfo, fíjate si podés volver a sumar a Vicente, que se cayó mientras tanto. Sí, tranquilo. Comparto el video. Ustedes saben que mentir es una inmoralidad. Mentir con los muertos es una doble inmoralidad. Hacer negocios con los muertos, como lo hacen las organizaciones de derechos humanos, es una triple inmoralidad. Nadie se quería hacer cargo de una situación inmanejable de guerra civil que estaba viviendo el país. Una historia que mal vendida, mal contada y que en verdad es un relato. El Estado impone una cifra y el Estado sanciona a todo aquel que la cuestiona. La ley nos obliga a quintuplicar la mentira, a quintuplicar el engaño, a gigantar 5 veces el ardid, la estafa historiográfica. Estos cínicos dicen que ellos lucharon contra la dictadura. El 52% de los homicidios que cometió la subversión fue en democracia, entre mayo del 73 y marzo del 76. Durante casi 3 años de combate contra la democracia, los guerrilleros cometieron un número mayor de homicidios. Un periodo histórico que fue una desgracia para todos, con responsabilidades múltiples, no con responsabilidades de un solo lado. De los grupos extremistas no me preocupan, son ellos, son extremistas. Lo grave es que los socialistas prolijos, los radicales, los periodistas de buenos modales y los liberales institucionalistas de copetín van a repudiar el golpe militar del 76, es decir, van a repudiar el golpe que ellos mismos aplaudieron el 24 de marzo del 76. Bueno, ese es con el video que estamos lanzando como tráiler del nuevo libro. Vicente, si podés prender tu cámara, Nico, vos también, aparecen los dos con cámara apagada. Mientras voy a leer los currículums de los oradores. Nico, ahí estás de vuelta. Vicente, tu cámara está apagada. Voy a pasar a leer los currículums mientras tanto de los oradores. Va a empezar Agustín Laje, que es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Filosofía por la Universidad de Navarra, recientemente egresado. Es egresado también del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington. Es escritor de varios libros y coautor, junto a Nicolás Márquez, del bestseller internacional El libro negro de la nueva izquierda. Además, Agustín está escribiendo un nuevo libro que, Dios mediante, saldrá este año sobre la nueva derecha. Vicente Massot es doctor en Ciencias Políticas, periodista, fue director del doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y fue secretario de Estado también. Es autor además de más de 10 libros. Nicolás Márquez es abogado, egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington, es egresado de la Facultad de Ciencias de Educación y del Diplomado de Filosofía Tomista de FASTA. Estudió también bioética en la Universidad de Murcia. Es autor de más de 10 libros, entre ellos, como dije, El libro negro de la nueva izquierda, en coautoría con Agustín Laje. Ahora sí, Agustín, el auditorio es tuyo, necesitas activar el audio y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Segundo, muchas gracias a Cruz del Sur por organizar el evento, muchas gracias por invitarme, Nicolás, a poder ser uno de los primeros en leer el libro.
porque te lo pedí antes de que el libro se publicara, antes de que vos mismos lo tuvieras impreso, cuando Nicolás me invitó a participar de la presentación. Le dije, bueno, dale, ¿cómo podemos hacer para tener el libro, pero no me lo mandes en PDF? Porque la verdad es que leer en PDF iba a perder mucho y el papel siempre es el papel. No lo tengo al libro que ustedes vieron recién en el tráiler, sino que tengo el libro impreso tipo cuadernillo, porque cuando me lo mandó no estaba todavía, bueno, con la tapa y con toda la cuestión, pero es el mismo contenido. Así que fui uno de los primeros, creo, en haberlo leído. Lo cual, la verdad, me honra muchísimo. Ustedes saben, o muchos de ustedes sabrán y otros no, que yo a Nicolás lo conocí hace ya, ¿qué son? 16 años más o menos, cuando él publicó su primer libro, La otra parte de la verdad, que iba sobre el mismo tema, ¿no? Sobre la década del 70. Después de La otra parte de la verdad siguió La mentira oficial. Ese fue mi libro favorito sobre los 70. Después Nicolás va a publicar también otro, El Vietnam argentino, focalizado en Tucumán, pero ahora tengo un nuevo libro favorito sobre los 70, que es La Guerra Civil Argentina, que es este libro que estamos presentando hoy. Y digo que es mi libro favorito sobre los 70 por las reflexiones que quiero hacer a continuación. Primero que nada, algunas reflexiones de carácter general, ¿no? De estilo, por ejemplo. Bueno, se nota Nicolás Márquez ya con una pluma más madura, pero que no ha perdido la esencia socarrona, ácida, cítrica, ¿no? Que caracteriza todos los escritos de Nicolás. Yo con Nicolás he hablado sobre el tema y él me decía mucho, bueno, noto que el libro está mucho más serio. Sí, está mucho más serio, pero tiene, o sea, es inconfundible. Uno podría leer el libro sin saber quién lo escribió y de inmediato se daría cuenta que atrás de esa pluma está Nicolás. Quizás no haya tantos adjetivos como en otros libros, está un poco más pulido, me parece, desde ese punto de vista, pero inconfundiblemente la acidez está siempre, siempre allí. Es un libro ágil, se lo comentaba mientras lo leía, ¿no? Es un libro que va muy rápido porque tiene muchos subtítulos, o sea, son subtítulos cortos. Uno lo puede ir leyendo de forma incluso bastante pausada, ¿no? Porque te terminás un subtítulo, pasaste al otro, después cortás un rato, te haces un café y seguís con el próximo subtítulo. No son esos libros de capítulos interminables, ¿no? Que estás viendo a ver cuándo llega el final del capítulo para poder darte una pausa. Entonces, esto lo hace muy ágil y además muy atrapante, porque cada apartado, cada subtítulo, involucra siempre acción. Digo, cuando yo lo leía, a diferencia de lo que me pasó con otros libros de Nicolás, es que tenía ese contenido, bueno, digamos, en el libro sobre Tucumán sí se ve esto, sí se ve, que es que los episodios de luchas contra la guerrilla están redactados de forma que casi uno está viéndolo en una película, pero sin pasarse a la ficción. A mí nunca me han cerrado esos libros sobre los 70 donde incluso fantasean algunos diálogos y te cuentan que el sol se ponía a tal hora y que el árbol crujía de tal o cual manera. No, digamos, no va de esto, pero sin embargo logra el mismo efecto, que es el efecto que con el rigor histórico propio del historiador, sin caer en esos recursos literarios ficcionales, sin embargo te atrapa y va realmente muy ágil la lectura. Es completo, es decir, es un libro que arranca incluso antes de Onganía y termina con el fin de la guerra antiterrorista, después de la contraofensiva. Entonces, es un libro que te permite comprender, digamos, en toda su amplitud, los distintos contextos históricos en los cuales la guerra contra la subversión tuvo lugar en la Argentina. Y esto es importante porque le da un plus frente a otros libros que se focalizan en un hecho. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar sobre La Tablada. Entonces te comiste todo un libro de 400 páginas, que no está mal, está perfecto, está muy bien. Pero el efecto de este libro es otro. Quiero conocer qué pasó en Argentina, lo puedo conocer en 300 páginas. Puedo conocer todo, Azul, Monte Chingolo,
Villa María, Ibarzábal, Larrabure, los combates en Buenos Aires, los combates en Córdoba, los combates en Tucumán, lo puedo conocer todo, no es un libro focalizado. Entonces, si alguien quiere conocer los 70, creo que este es el libro más completo y ágil que yo conozco. Es el libro más completo y ágil que yo conozco. Obviamente, tiene la rigurosidad típica de Nicolás, que es que a cada afirmación le acompaña una cita bibliográfica. Eso es imprescindible. Y finalmente, el último comentario que quiero hacer así a título general es el de la oportunidad. Este libro está saliendo en un momento en el cual los 70 están volviéndose a discutir. Es decir, en los últimos días yo veía en la prensa, veía ayer, sin ir más lejos en Infobae, 2 artículos sobre los 70. Uno sobre Claudia Peiró, creo que es el apellido, y el otro de Reato, ¿no? Entonces digo, mira, en un día en Infobae, 2 artículos sobre los 70, y hace algunas semanas había otro más sobre los 9 libros indispensables sobre los 70, entonces parece que el tema está poniéndose otra vez en la agenda pública de a poco, o sea que este libro va a ser clave para entender qué pasó. No solamente para entender el pasado, sino también para entender cómo llegamos a hoy. Bueno, todo eso, digamos, son algunos comentarios a título general que yo quería ofrecer. Ahora voy a lo concreto. No sé cuánto tiempo tengo, si me aclaran para que no me pase demasiado. 20 minutos, 25 minutos, Aus. Bien, y ya debo haber tomado 5, 6, algo así, ¿no? Sí, tenés 15 más tranquilo. Bueno, aquí, ok. A ver, yo me voy a concentrar en el título, porque creo que el título nos marca cuál es la tesis del autor, en definitiva. La guerra civil argentina. La gran tesis del libro es precisamente esa. Yo creo, o sea, es una tesis que está implícita. En ningún momento el autor dice, voy a demostrar en este libro que en Argentina hubo una guerra, pero cuando uno lee el libro se da cuenta que realmente todo apunta a demostrar semejante cosa, que en Argentina hubo una guerra. Y es algo que el libro confirma ampliamente. En todas las páginas esa tesis está a veces más explícita y a veces un poco más implícita, digamos, pero siempre ahí aparece. Y esta tesis no es simplemente una tesis historiográfica, es una tesis política. ¿Por qué es una tesis política? No es simplemente un capricho de, bueno, vamos a tratar de definir un suceso pasado, no. Es una tesis política porque nuestro posicionamiento sobre los 70 y puntualmente sobre la pregunta sobre la guerra es la que te marca la división de aguas que señala las 2 posiciones que uno puede tener a grandes rasgos sobre los sucesos de los 70. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos, si hubo una guerra, significa que por lo menos hubo 2 bandos. Si no hubo una guerra, bueno, podemos concentrar toda la responsabilidad en las Fuerzas Armadas y más. ¿Qué es eso que me estás mostrando, Seú? ¿Sigo? Ok, bueno. Es que estás con el teléfono muteado. Era para Patricia, perdón, sí. Ah, ok. Bueno, digamos, si hubo una guerra, hay que buscar por lo menos 2 bandos. Es decir, en una guerra hay por lo menos 2 contendientes. Si no hubo una guerra, podemos establecer la teoría del demonio único, que es lo que se ha venido impulsando desde el kirchnerismo, bueno, hasta hoy, ¿no? Ya llevamos varios años con esto. Si hubo 2 bandos, porque hubo una guerra, entonces hay al menos 2 tipos de víctimas. No hubo solamente entonces víctimas de los militares que salieron a perseguir a los jóvenes idealistas, sino que también hay que empezar a buscar las víctimas del otro bando, en el caso en que aceptemos la tesis de la guerra. Por lo tanto, si hay un juicio tanto histórico como penal, en el caso en que haya habido una guerra y que queramos juzgar en este sentido, habría que hacer justicia no solamente para un tipo de víctima, sino para los 2 tipos de víctimas, los de un bando y los del otro. Por eso digo, a ver, la tesis de la guerra es fundamental para la elaboración del relato setentista actual y por lo tanto es la clave a partir de la cual se puede hackear ese relato, ¿no? Creo que es la llave maestra para hackear el relato. ¿Hubo una guerra o no? Otra vez, si hubo una guerra, hubo 2 bandos. ¿Dónde queda entonces el relato de los jóvenes idealistas? Bueno, ya no tenemos más jóvenes idealistas, tenemos fuerzas terroristas, fuerzas guerrilleras, organizaciones armadas, como ustedes lo prefieran llamar, sobre las cuales tendremos que emitir un juicio histórico y
Si ustedes quieren llegar a las instancias penales, en algún momento un juicio penal también. O no, en el caso en que, digamos, hacemos punto finalmente. Por otro lado, si hubo una guerra, la pregunta inevitable a continuación es ¿qué rol jugó la sociedad civil en esa guerra? Si no hubo una guerra, la sociedad civil, preguntar por ella no tiene mayor sentido. Hay que preguntar simplemente por las Fuerzas Armadas. Ahora, si efectivamente hubo una guerra, la pregunta es, ¿la sociedad civil acompañó esa guerra? ¿La sociedad civil acompañó a la guerrilla? ¿Acompañó a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál fue la postura de la sociedad civil? ¿Cómo jugó la sociedad civil en la guerra? Esta pregunta hoy no se puede hacer porque la respuesta está en el libro. Y la respuesta es que la sociedad civil no acompañó a la guerrilla, sino que al contrario, acompañó a las Fuerzas Armadas y fue una pieza elemental para la destrucción de las fuerzas guerrilleras. Otra pregunta que surge de la cuestión de la guerra. ¿Los políticos? ¿Cuál fue la posición de los políticos frente a esta guerra? Porque si nos preguntamos por la guerra, vamos a terminar, por ejemplo, desempolvando los decretos de aniquilamiento. Vamos a tener que desempolvar las declaraciones públicas de los dirigentes políticos, tanto del oficialismo de ese momento como de la oposición. Vamos a tener que ver qué hablaban al respecto sobre la situación del país, sobre la violencia política, cómo pensaban enfrentarlos a las organizaciones guerrilleras y terroristas, cuál era el plan de acción de la política, cuántos desaparecidos hubo en periodos constitucional en la Argentina. Bueno, todo eso nuevamente está en el libro y son preguntas que salen del propio título, la Guerra Civil Argentina, ¿no? Y más aún, ¿cuál fue la posición del extranjero? Si hubo una guerra, hay un extranjero que analizar. ¿Cuál fue la posición del extranjero? Bueno, ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que las organizaciones guerrilleras no solamente se entrenaron en el extranjero, no solamente pasaron por los campos de entrenamiento de Cuba, sino que además recibieron apoyos financieros, armamentísticos, e incluso, digamos, militantes de organizaciones guerrilleras argentinas participaron en incursiones y atentados terroristas en nuestro país. Finalmente, ¿cómo juzgamos? Si hubo una guerra, tenemos que juzgar de una forma. Si no hubo una guerra, tenemos que juzgar de otra. De hecho, cuando hablamos de genocidio y cuando hablamos de lesa humanidad, es aceptando el paradigma de que no hubo una guerra. Porque ambos tipos penales tienen que ver con, digamos, el aniquilamiento de una sociedad civil desarmada. Ahora, si hubo una guerra, se nos cae la idea de la lesa humanidad y se nos cae la cuestión también políticamente rentable del genocidio. Entonces, la separación de aguas es esa. Para mí, el título de la obra, digamos, es imprescindible porque es su tesis. Y la tesis es que efectivamente hubo en Argentina una guerra civil. Yo, en ese sentido, quiero remarcar, por ejemplo, que el libro arranca, antes de empezar el capítulo 1, casi como si fuese un prólogo. El autor nos pone, en la página 11, la sentencia de la Cámara Federal en el juicio de las juntas militares del año 85. En la sentencia se lee lo siguiente: en consideración de los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Uno va a encontrar una cantidad enorme de investigaciones y de documentos de la época que pone el autor en el libro, donde la palabra guerra, digamos, es omnipresente. Está prácticamente en todos los documentos más relevantes de la guerrilla. Por ejemplo. Perdón, creo que está entrando sonido, ¿no? Seguí, Agus, seguí. Ok. Es Vicente que está tratando de entrar. Ok. Por ejemplo, uno de los documentos fundantes del ERP, un segundo que se me fue sí. Apague tu cámara. Ahí está. Uno de los documentos fundantes del ERP que cita Nicolás, dice así: la guerra revolucionaria argentina y latinoamericana se desarrollará en un proceso prolongado que irá encontrando apoyo popular hasta el momento del triunfo final. Es decir, el ERP nace ya con el concepto de guerra revolucionaria. ¿Para qué nacía el ERP? Para desarrollar
la guerra revolucionaria. Los montoneros lo mismo, tanto así que Perón desde el exilio, cuando le convenía a Perón el accionar terrorista de Montoneros, les mandaba una carta que decía lo siguiente: totalmente de acuerdo en cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria, es el concepto cabal de tal actividad beligerante. Organizarse para ello y lanzar las operaciones para pegar cuando duele y donde duele es la regla. Donde la fuerza represiva esté, nada. Donde no esté esa fuerza, todo. Pegar y desaparecer es la regla, porque lo que se busca no es una decisión, sino un desgaste progresivo de la fuerza enemiga. Han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente. O sea, Perón, digamos, desde el momento uno también reconocía que Argentina había una guerra revolucionaria, solamente que cuando se le vuelve en sus contras, ya lo verán ustedes en el libro, digamos, manda a exterminar a sus hasta entonces apadrinados políticos. Por ejemplo, una revista de inspiración cristiana tercermundista, interesante también porque tiene que ver con una iglesia infiltrada, que no sé hasta qué punto no la podemos considerar hoy también infiltrada, ¿no? Dice esta revista por entonces: la guerra popular debe ser total, nacional y prolongada. Presupone la destrucción del Estado capitalista y de su ejército como hechos previos para la toma del poder por el pueblo. Ustedes verán que en todos lados las publicaciones, digamos, de la guerrilla hablaban de que ellos estaban efectivamente llevando adelante una guerra. Nicolás en el libro además nos habla de la estructura militar que tenían. Nos cuenta sobre la tecnología, industrias armamentísticas que las propias organizaciones habían levantado, incluso en cooperación con otras organizaciones de otros países, como por ejemplo el MIR chileno, desarrollaron una propia arma de guerra, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que era la JCR, donde, digamos, se muestra el poder de fuego que esta gente tenía, entrenamiento en el extranjero, un modus vivendi casi sectario. Hay un capítulo del libro espectacular donde te mete de lleno en la cabeza del guerrillero, cómo vivía, cómo armaban a su familia, qué hacían con los hijos, cómo los usaban como escudo humano, cómo se suicidaban en el caso en que los agarraran, y finalmente también Nicolás empieza a investigar la cantidad de milicianos que tenía, tanto Montoneros como ARP, y ahí uno se lleva una sorpresa cuantitativa, que es que los milicianos de ambas organizaciones se cuentan a varios miles, varias decenas de miles. Fíjense, por ejemplo, que incluso cuando vuelve la democracia, Firmenich, frente a la pregunta de si van a dejar las armas, el 11 de septiembre del 73, dice: de ninguna manera. El poder brota de la boca del fusil. Si abandonáramos las armas, retrocederíamos en las posiciones políticas. En la guerra hay momentos de tregua en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento. O sea, estos tipos incluso en democracia estaban viviendo una guerra y estaban desarrollando una guerra. Tanto así que Perón, después, cuando él ya está frente al Estado, frente al poder ejecutivo, termina diciendo lo siguiente, citado por Nicolás: en ese estado de guerra que se nos impone no pueden ser eludidos y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. Fruto de esto se va a crear después la AAA, nos cuenta Nicolás, pero a mí me interesa, digamos, el tema de la guerra. En este estado de guerra hay que aniquilar al enemigo. Eso es finalmente una guerra, y esto fue así dispuesto por el propio Perón. Bueno, no quiero extenderme demasiado más, pero después Nicolás en el libro también nos va comentando cómo se desarrollaba especialmente la guerra en Tucumán, cómo se había organizado el ERP en Tucumán, tratando de emular la guerra de Vietnam. Los tipos tenían en mente las estrategias vietnamitas para traerlas a la selva tucumana y operaban en consecuencia con centenas de guerrilleros metidos en los montes. Digamos, el operativo Independencia, que es el que se desplegó para repeler a esta guerrilla, para aniquilarla, digamos, involucró ataques con helicópteros, con aviones, con armas pesadas. Es decir, no fue un problema policial, no fue un problema de seguridad frente a una banda de narcotraficantes. Esto fue una guerra, una verdadera guerra que involucró a las Fuerzas Armadas, tanto así que también obviamente en el libro ustedes se van a dar con los decretos de aniquilamiento. No voy a ir a eso ahora, porque ustedes ya lo van a ver en el libro y para eso está el libro, pero es la clase política argentina la que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en el aniquilamiento, y esa es la palabra que utiliza,
de los elementos subversivos. Quiero, digamos, tocar un último puntito que es el de los políticos del momento. ¿Ellos cómo lo veían? ¿Lo veían como un problema policial menor? ¿O también estaban, digamos, viendo todo esto como una guerra? Bueno, el libro está repleto de citas, de alocuciones de senadores en el Congreso, donde dicen a las claras que Argentina está viviendo una guerra. Por ejemplo, senador Cerro decía lo siguiente, me parece que en el año 1975. Ya cotidianamente abrimos las páginas de los diarios y nos parece un hecho natural el de los secuestros y asesinatos. O sea, el senador Leopoldo Bravo dice, lo que estamos haciendo hoy no puede llevar a la convicción de los argentinos de que se trata de un programa para detener esto que constituye ya realmente una guerra civil. Es el título del libro, La Guerra Civil Argentina, ¿no? Senador de la Rúa en ese momento decía, debe ponerse término a la violencia y para esto el Estado, que como Estado de Derecho es el único que tiene el monopolio de la fuerza, debe hacerlo. Senador Díaz Vialet, prefiero la injusticia al desorden. Senador Cornejo Linares, esta es la hora de actuar, de defender lo más caro que tenemos, la misma nacionalidad que se ve comprometida por esta conspiración de raíz internacional. El país vive una escalada de violencia que pone en peligro los supremos valores del Estado y de la nación misma. Senador Caro, después de esto tal vez nos tocará empuñar el fusil en vez de los códigos y las leyes. O sea, ya estaban hablando de la represión ilegal, ¿sí? Ya desde el Senado estaban hablando de la represión ilegal, que era lo que iba a venir de manera indefectible. No quiero extenderme mucho más, tenía muchas cosas más, digamos, ahí anotadas, pero veo que ya el tiempo me corre. Ustedes van a poder incluso, digamos, leer lo que la prensa decía en el momento, Diario La Opinión, Diario La Tarde, Revista Gente, La Nación. Había un consenso unánime de la sociedad civil, había un consenso unánime de que aquí había una guerra. Acá había una guerra, les voy a dar un solo de los tantos titulares, 20 de junio del 76. Es decir, esto es importante la fecha, porque se dice, no, para el 76 la guerrilla ya no existía, fue una excusa de los militares, la guerrilla, mentira. 26 de junio del 76, Diario La Opinión, de la familia Timerman, en su editorial expresaba, en la Argentina de hoy se libra una verdadera guerra de la cual depende la supervivencia de la nación y el restablecimiento de la paz y de la democracia, solo procederá cuando se extirpe del país a la subversión. O sea, esto era una verdadera guerra. Tenía muchas más cosas para leerles del libro, pero bueno, ya no me queda mucho más tiempo. Creo que la tesis del autor, de Nicolás, está aprobada. O sea, digo, se confirma en las páginas a través de una investigación sumamente rica, con una documentación inmensa, siempre yendo a las fuentes del momento o, en su defecto, yendo a las fuentes de las propias guerrillas y las declaraciones de los guerrilleros después de la guerra, que en la Argentina hubo una guerra. Y si hubo una guerra, hay que volver a considerar qué ha pasado y cómo vamos a ver los 70, que es lo que invita finalmente el libro. Así que bueno, gracias Nicolás por haberme invitado a poder dar estas palabras y gracias por regalarnos un nuevo libro sobre el tema que viene a sintetizar y mejorar tus libros sobre la materia. Bueno, muchas gracias Agustín por esta introducción. Tenemos más de 650 personas en este momento presenciando la conferencia. Voy a pasarle la palabra al doctor Vicente Massot. Vicente, reactiva tu micrófono y el auditorio es tuyo. ¿Me escuchan? Hola. Te escuchamos, pero apagaste la cámara. Si volví a prender la cámara, el micrófono ya lo tenés activado. ¿Ahora? Perfecto. Todo tuyo. Bueno. Desde ya muchísimas gracias a Nicolás por la sospecha, que es solamente eso, una sospecha, muy lejos de ser una certeza, de que con esta obra, que nos ha tocado en suerte presentar junto con Agustín, Nicolás Márquez habrá de cerrar un capítulo muy importante, decisivo,
de su trayectoria como ensayista político. Y ese capítulo es el dedicado a los años 70. No porque no tenga nada más que decir, no porque con este libro se hayan clausurado todas las asignaturas pendientes de esa época y le haya a todas las dudas, interrogantes y cuestiones del fenómeno de los 70. Digo que sospecho aquí porque desde el 2004, cuando la otra parte de la verdad, y hasta ahora, con esta guerra, junto con Carlos Manuel Acuña, con el Tata Joffre, con José D'Angelo, con Seferino Reato, más allá de sus coincidencias, forma parte de un conjunto de escritores, de ensayistas, de historiadores, que han querido hacer básicamente una cosa, y es no solamente reflexionar respecto de lo que sucedió, sino al mismo tiempo desmontar un mito. En ese orden de cosas, en la última página de este libro, ustedes van a leer una cita del francés Maurras, yo tengo por uno de mis maestros. Y Maurras dijo alguna vez, y eso lo toma Nicolás, y me parece que es el hilo conductor que explica por qué a través de 16 años, desde el 2004 a la fecha, ha vuelto una y otra vez respecto de los 70. Maurras decía que una mentira que no nos tomamos el trabajo de desmontar, a la larga o a la corta, lo cito de memoria, termina siendo una verdad. Yo le agregaría a lo dicho por el gran escritor y polemista francés, que lo que termina siendo básicamente es un mito. El mito de los 70, tomado por aquellos que perdieron la guerra, es básicamente tiene básicamente dos caras. El mito, en términos de lo que Sorel llamaba un mito, una idea fuerza, un principio de acción. Hay que tomar el mito en el sentido vulgar. En el idioma de la calle, mito es mentira. La gigantesca mentira forjada por los perdedores de la guerra respecto de lo que sucedió en la guerra, me parece que es lo que en su momento movió al joven Nicolás Márquez a desandar nuestra historia reciente, tratar de focalizarse en los 70 y escribir al respecto. Yo no voy a abundar en lo que acaba de explicar con lujo de detalles Agustín, pero creo que el tema fundamental, y es el tema que explica por qué se genera un mito, es el tema de la guerra. ¿En qué sentido lo digo? Si uno piensa que no hubo una guerra, entonces es posible forjar la idea de que hubo un genocidio. Si no hubo una guerra, no hubo combatientes, y entonces es posible pensar que solamente había jóvenes idealistas. Y así sucesivamente, si no hubo una guerra, uno puede reescribir a piacere la historia a partir de un dato que es falso, porque sí hubo una guerra. Y me parece que el solo título que eligió Nicolás para este libro, La Guerra Civil, básicamente del clavo, porque fue una guerra, fue además una guerra civil, y además fue una guerra civil irregular. Las tres cosas tienen una, diría yo, vital importancia. Es algo que han puesto de manifiesto todos los que yo llamaría autores revisionistas de la década del 70. Los más importantes los mencioné antes.
a partir del hecho de entender esto como una guerra civil irregular, uno llega a unas conclusiones. Si no hubo guerra, obviamente no fue una guerra civil y además irregular no tuvo, entonces obviamente llegamos a conclusiones absolutamente distintas. Lo que ha elegido hacer Nicolás desde la otra parte de la verdad, pasando por su libro sobre Tucumán y ahora que recomiendo vivamente, es no solamente explicar la historia, en este caso lo hace de manera cronológica, es decir, la reflexión respecto de determinados fenómenos con lo que iba sucediendo día a día. Por eso empieza con el Che Guevara y la Revolución Argentina y termina con el proceso de reorganización nacional. Hay en Nicolás Márquez dos cosas. Por un lado, el estudioso, la persona que con rigor ve documentos, relee libros y escribe de acuerdo a lo que es su métier. Pero por el otro lado hay, yo diría, una beligerancia, una militancia que también es importante. Pero no es la militancia de un partido político o de una facción, de ninguna manera. De alguna forma es militante porque de lo que se trata es de desmontar un mito. Y para desmontar un mito se lo hace de distintas maneras. Esto no quiere decir que falte a la seriedad, esto no quiere decir que sea poco riguroso, quiere decir que es consciente de que quien tiene enfrente ha utilizado la historia, ha reescrito la historia con un propósito específicamente político. Realmente el mito de los 70, la construcción hecha por los que perdieron de lo que sucedió en los 70, es una parte importantísima de lo que a través del tiempo y básicamente a partir del 2003 se ha consolidado, diría yo, historiográfica. Eso forma parte de un proyecto político. Y frente a ese proyecto político, no es que Nicolás Márquez con muchos otros hayan buscado forjar un proyecto distinto. De ninguna manera. Lo que han hecho es tratar de poner las cosas en su lugar. Para seguir citándolo a Morras, tenía una frase famosa que es: hay que restablecer el orden y la lógica. Y para restablecer el orden y la lógica, una de las formas de hacerlo, no es la única, no es excluyente, es tratar de reescribir la historia. Yo sé que lo que voy a decir ahora, a muchos, no sé si puede chocarles, pero quizás no les guste del todo la comparación. Olvídense de los personajes. En la Argentina hubo, salvando por supuesto las diferencias de personajes, de épocas, de costumbres, dos momentos en donde una historia oficial copó el escenario, se hizo dueño de la escena, calificó a unos de ángeles y a otros de demonios, y en función de eso escribió una historia cuya vigencia duró más de un siglo, o casi un siglo. A Rosas en su momento se lo demonizó, y en esa demonización tuvieron arte y parte algunos de los historiadores más importantes de la Argentina del siglo XIX y del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? A la larga, muchos años después, 1920, poco menos 1930, se inició una corriente, la del revisionismo histórico, que reivindicó la figura de Rosas, tratando de poner en claro de que en realidad no había habido ángeles y demonios. Y yo creo que la importancia que tiene Nicolás Márquez, que es la importancia de todos aquellos que merecen figurar en este nuevo revisionismo entre
sus personajes más destacados, insisto, Carlos Manuel Acuña, que ya no está con nosotros, el Tata Joffre, D'Angelo y otros, la importancia que tienen es que vienen a decirnos básicamente dos cosas. Una, y aunque no lo digan explícitamente, eso queda sobreentendido. Una, aquí no hubo ángeles y demonios, hubo una guerra. Segunda cosa fundamental, más allá de lo que creamos que es mejor, más allá de aquellos a quienes consideramos buenos respecto de otros que no consideramos tan buenos o consideramos malos, lo que hay que tratar de entender es que no se puede tomar a la historia como un atajo para, sobre una falsedad, construir un discurso de odio. Nicolás Márquez, en este libro y en los anteriores, obviamente no es neutral. Sobre todo en el libro que escribe en el 2004 y en el libro sobre Tucumán, como también en su ensayo sobre Che Guevara, califica, se juega, toma partido. Pero más allá de eso, lo importante es tener en cuenta de que esa militancia y esa beligerancia no es producto, primero, del odio, no es producto del rencor, es producto básicamente del propósito de reconstruir con arreglo a lo que él cree que es la verdad, una visión parcial, como la de todos, lo que sucedió en la Argentina. Yo no sé, y termino con esto, si mi sospecha, esa sospecha que compartí con ustedes inicialmente, es así o no es así. En definitiva, no importa. Si Nicolás volviese a insistir sobre los 70, bienvenido sea, porque en definitiva lo que ha demostrado, y lo reflejan las cifras de venta de sus libros, es que siempre ha tenido un gran éxito, que lo han seguido miles de personas y lo han leído miles de personas, y por lo tanto, esto que es, yo diría, la década posiblemente más importante del último siglo en la Argentina, en términos de las pasiones y los debates que ha generado, siempre va a tener un costado nuevo que investigar o alguna idea sobre la que habrá que machacar. Sea lo uno o lo otro, sea que Nicolás vuelva a sorprendernos con un libro sobre los 70 o que abandone para siempre esa década y nos deje estos 3 libros, lo cierto es que, como toda su producción, como todos sus libros, merece ser leído. Porque uno no puede quedar indiferente, porque es una invitación a pensar problemas desde otro ángulo y al mismo tiempo a compartir con el autor del libro. Yo siempre digo que leer un libro de alguna manera es dialogar con el autor, porque el autor siempre, en la medida en que sea un autor interesante, estimula a pensar, estimula a reflexionar y estimula a discutir. Y eso me parece que es uno de los principales méritos que tiene este libro, que, insisto, vale la pena leer. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tu exposición, impecable, como siempre. Bueno, ahora sí, Nico, el auditorio es tuyo. Tenemos 600 personas para escucharte y presentar tu nuevo libro, así que adelante. Muy buenas tardes, o casi muy buenas noches. Primero voy a dar los agradecimientos muy sentidos a Cruz del Sur, que otra vez ha tenido la generosidad de invitarme o de organizar un evento, en este caso con las limitaciones del caso, valga la redundancia, que nos ha impuesto la cuarentena. Yo había comprometido a Vicente Mazó y a Agustín y a Cruz del Sur de hacer un evento muy grande cuando el libro saliese, pero esto fue a principios de este año, antes de que tengamos todos estos avatares. Para mí, así que Cruz del Sur, muchas gracias. Por un lado, es una satisfacción personal que Vicente Mazó haya
otra vez aceptado presentarme un libro. Para los que me conocen, para nadie es un secreto que yo considero a Vicente Massot mi maestro. Yo soy un deficiente discípulo de él, pero discípulo al fin, así me considero yo. Y Agustín Laje es el intelectual contemporáneo, joven más importante de habla hispana y que lidera la batalla cultural que se está llevando adelante en todo el mundo de habla hispana, incluyendo no solamente la América española, sino lo que tiene que ver con España y lo que tiene que ver con los sectores hispanohablantes de Estados Unidos. Y agradecimiento inconmensurable a las 600 personas que están desde el otro lado, diseminados en distintos puntos del país, algunos saludos desde el extranjero, vi por ahí también, así que la paciencia y el acompañamiento, muchas gracias. Yo también voy a hablar un espacio de 20 minutos, no mucho sobre el libro, después voy a leer algunas cositas. Yo me engañé a mí mismo. Estaba en Córdoba hace unos 15 años, en las tierras de Agustín Laje, presentando un libro que me lo presentó un chiquillo que era Agustín Laje. El libro El Vietnam argentino. Agustín estaba en la secundaria, creo, a ver, 2008, más o menos. Y yo dije, bueno, este es el último libro que voy a hacer sobre la década del 70, había escrito 3. Y dije eso porque en realidad estaba saturado, estaba cansado, 3 libros consecutivos, estaba monotemático, y sentía que no crecía, que tenía que abrirme a otras posibilidades, a otras expectativas, a otros objetos de estudio. Sin pretender llevar adelante la más mínima comparación en absoluto y que se malinterprete, Borges dijo alguna vez que uno se la pasa toda la vida escribiendo el mismo libro. Entonces, todo lo que uno fue haciendo de libros sobre América Latina y sus caudillos del socialismo del siglo XXI, lo que hice sobre el Che, o esta explosión, que fue el libro negro de la nueva izquierda con Agustín, de alguna u otra manera hay un hilo conductor. Entonces, si yo me había prometido no volver a la década del 70, ¿por qué vuelvo a la década del 70? ¿Por qué me contradigo? Porque la realidad es que aquellos libros, y yo estoy muy agradecido que mi primer libro, entre otros, fue presentado por Vicente Massot en el 2004, cuando Vicente era una eminencia como pensador, como lo sigue siendo, y yo era un estudiante de Derecho recién recibido, absolutamente desconocido, que había escrito un libro prácticamente amateur, rústico, y él tuvo la generosidad de presentármelo igual, de darme un espaldarazo. Probablemente valorando mis intenciones y no tanto el contenido de ese libro, que era un libro muy simplón, a pesar de que vendió por miles. Todavía me pregunto por qué. Claro, yo me leo a mí mismo después de 15 años, 16, 14 años, y digo, esto pudo haber sido mucho mejor escrito, mucho mejor documentado, mucho mejor argumentado, mucho mejor, podríamos decir, profesionalizado, un libro profesional. Aquello no lo era. Por lo menos yo me releo y me di cuenta, digo, y esos libros no los reedité, no sé si por pudor, pero no los reedité porque digo, no, en algún momento tengo que hacer un trabajo conjunto, definitivo, y que sea de alguna u otra manera consagratorio, que sea lo mejor que yo pueda hacer al respecto sobre la década del 70, y aquellos libros quedarán como parte de mi acervo, del cual yo estoy orgulloso, pero uno escribe mejor, se fundamenta mejor, ha madurado, ha leído mucho, y entonces uno tiene una suerte de enfoque, proyección, paradigma, muchísimo más sólido de lo que uno pudo haber tenido en aquel momento. La palabra batalla cultural que seguramente va a desarrollar Agustín en su libro que va a publicar después del verano, es una batalla que yo creo que sigo dando aun cuando escribo sobre el pasado. Porque escribir sobre el pasado reciente, y Agustín lo dijo esta semana, hubo 2 notas, y yo sumo una tercera nota que escribió Juan Bautista Joffre, que me mandó un mensaje de texto recién muy afectuoso, en alguno de los diarios
del aparato comunicacional convencional y tradicional, a eso se le suma un episodio político del cual Ceferino Reato, que Agustín mencionó, pero que escribió Ceferino Reato, pero que no surge de la nada. Surge porque en un evento oficial el presidente aplaudió a la organización homicida Montoneros. O sea, es permanente, estamos constantemente reciclándonos, anclados en un pasado del cual se miente, del cual se engaña, en función de esa mentira se hacen negocios y juicios ilegales. Entonces, inclusive a tal punto se miente que yo anoté algunas cositas acá que no sé si están desarrolladas en extenso en el libro, pero me parecen importantes. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, hay una ley provincial que obliga a todo funcionario público a decir, cada vez que refiere a la década del 70, que hubo 30.000 desaparecidos. Hubo un proyecto de ley que no se sancionó porque justo estábamos en plena pandemia, en donde todo aquel que dijese que había 30.000 desaparecidos iba a ser exonerado bajo pena de incurrir en una suerte de delito que se llamaría negacionismo. Quiero mandar un saludo a Juan José Gómez Centurión, que nos está mirando, y que la semana que viene, junto con María Saldívar, va a presentar este libro una semana después, seguramente Segundo Carafí va a dar los detalles. ¿Por qué lo quiero saludar especialmente, más allá de sus atributos y el cariño que le tengo y mi gratitud con él por haber sido un combatiente en Malvinas? Tuvo la valentía de decir en televisión que hubo 8.000 desaparecidos en Argentina. Casi lo linchan, casi lo matan. Inclusive Juan José se equivocó, porque según el Estado argentino no hubo 8.000 desaparecidos, sino 6.348 informes. Esto es un informe que dio el Estado argentino en el año 2016. Entonces, el Estado argentino dice, no se pueden decir que hubo 30.000 porque esto es un delito de negacionismo, y el Estado argentino te dice, mira, la cifra oficial es 6.348. Bueno, estas son las cosas que están pasando. Estas son las contradicciones que ocurren cuando uno miente. Dicen los ingleses que la ventaja de decir la verdad es que uno no se tiene que estar acordando lo que dijo. Y acá los mentirosos que imponen dogmas y que quieren imponer una historia oficial bajo pena de sanción, luego no se sabe qué dijeron, qué no dijeron, qué cifra esgrimieron, porque están mintiendo. Entonces a esa mentira hay que rebelarse contra esa mentira, y para mí una muy buena herramienta es un libro. ¿Por qué razón? Porque cuando uno padece un escrache con un libro, lo que están haciendo los escrachadores, los manifestantes, lo que están haciendo es amplificar la notoriedad y la inquietud y el interés para que ese libro tenga mayor resonancia. No ir a manifestarse en contra de un libro es de alguna manera buscar que ese libro pase desapercibido, pase inadvertido. Pero cuando tenés delante una maquinaria que intenta censurarte, y esa maquinaria puede llegar a ser un efecto rebote, una suerte de efecto boomerang. Entonces un libro es una herramienta interesante, porque si lo atacan, el libro crece en publicidad y en amplificación y en interés del lector. No sé cómo voy, Segundo, en tiempos. Tranquilo, Nico, venís perfecto. ¿Me dejan leer un poquito? 4 o 5 citas que me parecen pertinentes. Préstenme un poquito de atención. El libro tiene 600. No todas tienen la misma característica, a veces uno tiene que corroborar una fecha, tiene que ver la fuente de cuándo se dijo esto, cuándo no se dijo lo otro, de dónde surgió tal número, tal cifra. Pero acá hay algunas 4 o 5 frases que para mí ponen de manifiesto no solamente lo que ya señaló Agustín, y le agradezco que haya hecho mención a pasaje del libro donde se confirma la guerra, sino que hay otro aspecto que tiene que ver con la distorsión
enorme, tremebunda que están padeciendo las nuevas generaciones y las generaciones de las personas menores a 50 años. Yo tengo 45, pero esa guerra no la viví prácticamente. En términos biológicos sí, algunos años. Una persona que menor a 50 años seguramente fue educado y catequizado en los 3 niveles de educación, primaria, secundaria y niveles superiores, conforme una imposición oficial incontrastada. Pero quienes la contrastan son los propios guerrilleros en los múltiples pasajes que van a encontrar en el libro, en donde hay declaraciones sorprendentes. Un hombre muy inteligente, como Juan Gasparini, de reconocida militancia montonera y además un apologista de la guerrilla. Fíjense lo que dice. Sin pretender reconocer una pizca de justificación a la ira de los militares, o la represión militar para con la guerrilla, convengamos que la amenaza guerrillera expolió a las Fuerzas Armadas a la locura. Hay un pasaje en donde un jerarca montonero, Galimberti, y a veces los menciono casi como una obviedad para quienes conocen la década del 70 o para quienes la vivieron, pero los que son más chicos son a lo mejor apellidos extraños. Cuenta una escena en donde él está con un oficial de la Armada que estuvo en la Escuela Mecánica de la Armada, y esto fue mucho después de terminada la guerra, y este oficial le dice: mira, yo me mandé muchas macanas, maté muchos de tus amigos. Y Galimberti le dice: y yo maté a muchos de tus amigos. Dice: mira, yo me siento muerto en vida, le dice el marino, y se angustia. Y Galimberti le pone la mano en la rodilla y le dice: no te angusties. Si la guerra la hubiésemos ganado nosotros, a ustedes les hubiésemos hecho lo mismo que nos hicieron a nosotros. Martín Caparrós, otro jerarca montonero y personaje muy interesante. Miren lo que dicen, y esto para los más jóvenes. La noche de los lápices es la mayor falacia que se ha producido en la historia argentina. Película obligatoria todos los años en los colegios. La noche de los lápices, insiste Caparrós, es un mamarracho. Es la quinta esencia de esta idea. Ay, esos pobres chicos estudiantes que querían el boleto estudiantil. Los agarraron los militares que eran tan malos y los mataron a todos. Además de querer el boleto estudiantil, dice Caparrós, eran militantes organizados que estaban en favor de la lucha armada. Esto está en el libro, no lo digo yo. Fue así una masacre en donde militares salieron a la calle a perseguir jóvenes altruistas, caritativos, de ideas difusas, pero que tenían buenas intenciones. Según Eve de Bonafini, no. Los reivindicamos a los desaparecidos por revolucionarios, dice Eve de Bonafini. Nunca pensamos que se los llevaron por tontos, porque alguien los llevaba de la nariz o porque los engañaron. Nos ofende que digan eso. Eran adultos y la tenían re clara. Ellos estaban seguros de lo que hacían y de lo que querían. Vuelvo a Rodolfo Galimberti. Hay que asumir la historia de las víctimas. Perdón por la expresión, pero esto es textual. Hay que decir que no eran boludos que llevaban fideos a las villas. Eran combatientes. Esto no fue un enfrentamiento entre jóvenes románticos y el ejército. Fue una guerra civil. Hubo exceso de los dos bandos y no podemos calificar por la cantidad o por la magnitud de los excesos. Un montonero muy visible en los últimos tiempos, Héctor Leis. La represión de la dictadura militar de Videla, aun siendo espantosa, tuvo un método. Su violencia fue cruel y excesiva, pero no indiscriminada. De ambos lados beligerantes se cometieron crímenes. La Argentina de esos años no tuvo combatientes ni héroes. La lucha convirtió a todos en víctimas y victimarios recíprocos. Y déjenme 2 citas más, que me parecen elocuentes, que para ver cuánto nos han mentido, porque los propios protagonistas que formaron parte del bando perdidoso y del bando agresor son los que reconocen la naturaleza de lo que pasó. Y no estoy mencionando a guerrilleros dispersos, algún militante menor. Fíjense lo que dice el comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo,
Recordemos que hubo varias organizaciones terroristas, pero fundamentalmente dos. Guerrillero terrorista, porque aplicaron ambas las dos operaciones de combate, terrorismo y guerrilla, cada una con un predominio. Cuando matan a Mario Roberto Santucho, que era el líder del ERP, quien lo sucede es Luis Mattini. Luis Mattini dice, no nos chupemos el dedo. Ahora hay una cantidad de compañeros que se hacen los blanditos, el número 1 del ERP. La verdad es que nosotros nunca pensamos en la democracia. Teníamos toda la concepción leninista más dura. Para nosotros, la sociedad socialista tenía una etapa previa que era la dictadura del proletariado. Y en eso que no se hagan los desentendidos. Insisto, no nos chupemos los dedos, dice. Ahora hay una cantidad de compañeros que se hacen los blanditos. Lo dice el número 1 del ERP. Y voy a terminar con una frase del número 1 de Montoneros, Mario Firmenich, quien nos dice, habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros, lo dice él. No existen los buenos y los malos. En líneas generales, nosotros no somos los buenos y los demás los malos. Todos somos buenos y malos, y todos somos responsables de que la Argentina esté como esté, por acción u omisión. Todos somos demonios, dice. En una guerra civil, aquel que no tiene nada que ver es porque se fue de la nación. Los demás están todos comprometidos, uno bajo la cama y otros empuñando un arma, pero comprometidos al fin. Y termino con un renglón que pertenece a Martín Caparrós, ya lo cité. Dice, la forma del relato y la memoria no quedó en manos de los que ganaron, sino de los que perdimos. La forma del relato y la memoria no quedó en manos de los que ganaron, sino de los que perdimos. Quiero hacer una aclaración. El hecho reconocido por propios y extraños y por los propios protagonistas de la guerra civil argentina, cuando ellos dicen los desaparecidos eran guerrilleros y terroristas y eran nuestros compañeros, y etcétera, etcétera, eso no implica convalidar la metodología iniciada por el peronismo y continuada por el gobierno de facto. En lo personal, y en el libro está, yo la reprocho la metodología. Pero una mala metodología no invalida el carácter de guerra civil, ni tampoco invalida el carácter de guerrilleros o terroristas del desaparecido, a quien yo creo que habría que haberle aplicado un juicio sumarísimo, tal como lo dice y lo recomienda la justicia argentina en el juicio de la Junta Militar, que Agustín leyó un fragmento. Dijo, habría que haberles aplicado pena de muerte mediante juicio sumarísimo. Yo no estoy en absoluto avalando el método, pero sí el método, por cruento o por reprochable que fuere, no invalida en absoluto el carácter de guerra civil vivido. Y después, 2 o 3 reflexiones antes de terminar. La revolución militar de marzo del 76, y esto en el libro enfatizo, la apoyaron todos los sectores y actores políticos de entonces. ¿El gobierno fue malo? Yo creo que sí, y está en el libro, así los pongo. Fue un fracaso. El libro termina con la presidencia de Videla, porque el resto de las presidencias ya no tuvieron que lidiar contra la guerrilla. Y soy muy crítico de esa gestión, en muchos aspectos, en el aspecto aplicado para combatir a la guerrilla y en el aspecto de la administración pública. Pero hay un hecho que es cierto. Ahora se convirtió el 24 de marzo en un feriado turístico, pero el 24 de marzo de entonces gozó del beneplácito de la mayoría absoluta de la sociedad. Y hay un sinfín de citas, no las voy a leer para no cansarlos, en donde los guerrilleros dicen, nosotros no pudimos ganar la guerra, y esto Agustín lo subrayó, porque no tuvimos el consenso de la sociedad, porque la sociedad no nos apoyó. Si la sociedad nos hubiese apoyado, nosotros ganábamos la guerra, porque como bien dijo alguna vez Juan Bautista Joffre, la guerra no la ganaron las Fuerzas Armadas, la ganaron los argentinos, con las Fuerzas Armadas, sin consenso. Una guerra de estas características, por diferencia de aparato militar que se tuviese, no se podía ganar nunca. Pregúntenles a los norteamericanos cómo les fue con un país que ni se ve en el mapa, como lo era Vietnam. El consenso social estaba no del lado de los norteamericanos, sino del Vietcong, etc. Y Estados Unidos se tuvo que volver.
humillado por un paisito. Fíjense la importancia del consenso social. Y el consenso social estuvo de parte inequívoca del grueso de la sociedad política del lado de las Fuerzas Armadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la culpabilidad, no culpabilidad, no estoy culpabilizando, estoy responsabilizando del grueso de todos los partidos políticos. La Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, que se sintió aliviado cuando vino la revolución, que le sacó de encima una situación inmanejable, con López Rega fugado, Isabelita sin saber para dónde disparar, los diputados peronistas que no querían hacerle juicio político, hiperinflación, guerrilla, bomba, terrorismo, AAA, ministros que se fugaban, que duraban 15 días. Todo eso está en el libro para ver por qué se llegó a esa situación. Y quiero hablar, y ya termino, de una cuestión que yo noto en organizaciones afines al espíritu del libro o de afines a muchos de los que piensan de una manera afín o cercana a la mía y a muchos de los que estamos acá. He notado que hay una suerte de distinción entre el militar o el civil que murió en democracia y el militar o civil que murió durante un gobierno de facto. ¿Qué tiene menos dignidad? Una bomba puesta el 23 de marzo del 76 por una organización terrorista y es más disculpable es más satanizable que una bomba puesta el 24 de marzo del 76 porque había un gobierno de facto. Todo fue un proceso continuo, con alzas y bajas, con vaivenes, con presidentes que iban y venían. En el periodo democrático que duró 3 años hubo 5 presidentes, si lo contamos a Luder. Es decir, a ver, ¿por qué tenemos esa cosa? Bueno, vamos a enfatizar que fulanito fue matado por montoneros, pero en democracia. Y si no lo mataron en democracia, igual está mal. Porque hay un mito, que algo de eso me refiero en el libro, hay un mito. Y es que los guerrilleros, al luchar contra un gobierno de facto, esos guerrilleros estaban amparados por principios constitucionales, etcétera, que cuando un Estado tiene un gobierno que tiene la suma del poder público, es legítimo rebelarse. Sí, es legítimo rebelarse para reinstaurar las formas constitucionales y democráticas. Si yo me rebelo contra el gobierno de la NUCE porque estoy en desacuerdo, porque no lo considero un gobierno legítimo, esa rebelión tiene que estar acompañada de la pretensión de reinstaurar las formas, llamémosle, alberdianas de poder. ¿Qué eran alberdianos estos tipos? Eran constitucionalistas del 53-60. Ellos querían hacer una revolución para instaurar un sistema totalitario castrocomunista. Entonces no es legítima la acción guerrillera o terrorista que ellos impulsaron tanto en gobiernos de facto. En gobierno democrático fue peor todavía, pero la que aplicaron durante un gobierno de facto no los disculpa, no los exculpa, no minimiza su accionar. Pero noto mucha culpabilidad en esto, mucha suerte de... Incluso hay libros, y muy buenos, no cuestiono, pero que solamente se estudian hechos específicos, atentados específicos dados en democracia, como si estudiar un atentado dado en un gobierno de facto fuese un pecado. Y quiero aclarar algo, los atentados terroristas más tremebundos, donde hubo mayor cantidad de muertos y de víctimas mutiladas, etcétera, fueron durante gobiernos de facto. A nadie se le ocurre. Yo no voy a estudiar eso, no. Lo dijo Agustín, mi pretensión era dar un libro generalizado, un enfoque de 10 años de guerra. Introduzco también una crítica a los sectores contrarrevolucionarios. Ahora, o sea, no es... Yo creo que Vicente lo dijo muy bien, es un libro beligerante, un libro militante, pero yo también siento que muchas cosas se hicieron muy mal. Y eso lo pongo en el libro también. Independientemente de que cualquiera pueda advertir en el primer renglón de qué lado del abanico ideológico estoy parado. Finalmente, yo soy un escritor independiente. Ser un escritor independiente tiene
una ventaja y una desventaja. La ventaja es que uno puede escribir sin ningún condicionamiento editorial. No digo necesariamente que los que escriben en las editoriales importantes estén condicionados, pero digo, uno puede tirarse a la pileta con lo propio. Y eso es bastante gratificante. Ahora, uno tiene que pagar el libro y después tiene que vender el libro y lo tiene que difundir y tiene una muy mala logística en general. Y en este momento, hasta ya después del 2021, la cosa seguramente va a estar más normalizada. El libro se vende en mi página de internet, en mi diario digital, www.prensarepublicana.com, www.prensarepublicana.com, a modo de delivery. Así que a quienes se sientan interesados los invito, ahí lo pueden tener. Yo estoy muy conforme con el libro y ahora sí me despido de los 70. Fue una experiencia de casi 1 año y medio. A ver, yo cuando escribo un libro me lo mando a mi propio mail para tenerlo también en la web. Y el primer bosquejo que yo mandé, lo mandé en abril del 2019. Así que fue un libro de 20 meses. 20 meses duros, sobre todo no cuando viajábamos tanto con Agustín, donde el tiempo era muy limitado, sino que de los cuales de esos 20 meses, 12 son de cuarentena. Así que estuve todo el día, todo este año abocado a ello. Y la idea, la habíamos hablado con Vicente en algún momento, él va a sacar un libro brillante, uno de los mejores que yo leí de él, que recomiendo cuando salga, seguramente haremos la difusión que merece, La excepcionalidad argentina. Y él me dijo, lo voy a sacar en marzo-abril, porque ahora, y con cierta cuota de razón, ahora presentar un libro por Zoom es algo bastante curioso, incluso incómodo. Ahora, yo pensé en lo que él me dijo, pero después también pensé, nadie me garantiza que la cuarentena no siga en marzo-abril. Entonces, lo presento, y si en marzo-abril tenemos mayor libertad ambulatoria, y lo volvemos a presentar. Bueno, nada más, me despido de ustedes. Infinitas gracias a Segundo, infinitas gracias a mi querido y entrañable amigo Agustín, a mi maestro Vicente, y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en este momento. El lunes que viene vamos a tener otro evento con otro enfoque, porque va a estar María Saldívar y Juan José Gómez Centurión, pero de esto nos va a hablar Segundo en sus palabras finales. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Dan ganas realmente de comprar el libro y leerlo ya. Como bien dijo Nico recién, el libro lo pueden encontrar en Prensa Republicana, el sitio web de Nico, con envío a todo el país. Próximamente, más a principios del año que viene, estará en todas las librerías y con envíos al exterior, o disponible en alguna versión ebook. Estamos trabajando en eso. Hay mucha gente de España, de México, de Perú, de Colombia en el chat preguntando. Tengan un poco de paciencia, que pronto estará disponible probablemente en Amazon y en versión digital. Como dijo Nico, si bien es medio raro presentar un libro por Zoom, en la medida que el año que viene podamos, vamos a estar presentando este libro como corresponde, en evento masivo, en teatro en Buenos Aires y en todo el país. Así que esténse atentos al año que viene, porque van a tener la oportunidad de asistir a los eventos que hagamos. También el lunes que viene, 21 de diciembre a las 19 horas, se hará la segunda presentación por esta metodología de Zoom. En este caso acompañarán María Saldívar y Juan José Gómez Centurión, así que vamos a estar compartiendo a partir de esta noche o mañana en las redes el flyer actualizado y con el link del Zoom correspondiente. Ahora sí, cerramos el evento agradeciéndoles a todos por su presencia. Es un honor para el Centro de Estudios Cruz del Sur y para mí personalmente acompañar a personas como Nicolás, Agustín o Vicente en esta batalla cultural. Nosotros como jóvenes estamos convencidos de que este es el camino para rescatar nuestra patria. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, Centro de Estudios Cruz del Sur,
donde estará colgada en pocos días esta conferencia y muchas otras que hemos realizado durante estos años con Nicolás, con Agustín, con Vicente y tantos otros que están dando la batalla cultural y son referentes para nosotros a la hora de formarnos. Gracias Agustín y Vicente por acompañarnos en la presentación, gracias también a Unión Editorial por apoyar este libro y esta presentación, y bueno, gracias especialmente a Nico por traernos otra obra imprescindible para nuestra formación personal, imprescindible para que se conozca la verdad histórica de lo que pasó en nuestro país, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y especialmente imprescindible para que nuestra patria pueda por fin empezar a sanar sus heridas y salir adelante de estos tiempos turbulentos. Obras como estas nos hacen recobrar a los jóvenes la esperanza y mostrar que si seguimos luchando y formándonos hay luz al final del camino. Así que Nico, muchas gracias. Gracias Agustín, gracias Vicente y gracias a todos por acompañarnos. ¿Puedo decir una cosa, segundo? Todo tuyo. Sos el jefe No, acá. por el fragor, el énfasis de que yo me apasiono, me parece que dije mal mi página de mi diario, prensarepublicana.com, creo que dije .com.ar, me parece, es .com. Así que quería aclarar eso, y también me sumo a lo que vos dijiste del agradecimiento a Unión Editorial, que no tenemos censura con Rodolfo Distel, y en ese sentido es muy importante no tener ni siquiera una censura gramatical. Así que muchas gracias por permitirme a mí, y seguramente Agustín coincidirá conmigo en la gratitud. Es muy importante la autenticidad que uno tiene cuando no hay, digamos, cánones o arquetipos a los cuales uno tenga que ajustarse, ¿no? Excelente. Nico, Agustín, Vicente, si quieren cerrar con algunas palabras, pueden abrir sus micrófonos, si no ya cerramos. Bueno, yo agradezco nuevamente a Nicolás. El libro me lo leí en 2 días, 2 días y medio creo. Es un libro, insisto, si pueden, cómprenlo para Navidad, es un muy buen regalo. Ahí consultaba a Nicolás si el precio incluía el envío. Yo no sé cómo está esto organizado, pero te traslado a vos esta inquietud de la gente que está escuchando esto. Y si lo pueden regalar para Navidad, digo, es un gran libro para leerlo durante las vacaciones también, y realmente vale la pena, no exagero. Yo creo que es el libro más completo para tener 300 páginas que leí sobre los 70, y he leído muchos libros sobre los 70, pero es el libro más general y más completo que te permite de un plumazo poder tener una visión muy rigurosa, muy completa, muy fehaciente y además divertida. No es un plomo, es un libro súper ágil, súper divertido. Así que este es mi chivo, ¿no? Vamos, cómprenlo y regálenlo para la fiesta, que no se van a arrepentir. Después le doy una comisión a Agustín por su generosidad. Por supuesto. Pero no, el envío ya está incluido con la compra del libro, o sea, no hay que pagar más nada. Gracias, Agus. Bueno, excelente. Ahora sí, cerramos. Gracias a todos. Y bueno, el lunes que viene los esperamos con María Saldívar, Nicolás también y Juan José Gómez Centurión a las 19 horas por Zoom. Y van todos ahora derechito a la página a comprar el libro. Gracias a todos.